año. Hubo gente que ya no pasó del 2023 y gloria a Dios no es nuestro caso. Seguimos aquí porque todavía tenemos un propósito de parte de Dios. Y hasta que ese propósito no se cumpla no nos iremos. Doy gracias a Dios por la vida, por otro año más también de la iglesia, de este ministerio, por la vida de todos ustedes, de todos los que nos han acompañado en diferentes etapas de este ministerio, por su servicio. Y justo, si pudieron ver en el WhatsApp del grupo, los que están agregados, este año el discipulado va a ser sobre servicio. Es algo que, si se han dado cuenta y han sido observadores y analíticos, ha estado presente en varias predicaciones últimamente y me queda claro que es algo que Dios quiere tratar con nosotros. Sabemos que es Dios el que da la palabra, el que la pone, para que la meditemos, como dice su palabra, de día y de noche, para que hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces será prosperado nuestro camino y todo nos saldrá bien, ¿sí? Y justo me mostraba Dios en esos días que mucha gente, no todos, pero precisamente tenían dudas en cuanto a su papel en la iglesia, sobre el servicio que desempeñaban. Y en efecto Dios nos ha dado un llamamiento a todos. Dice la palabra de Dios que los dones y el llamamiento son irrevocables. Lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que Dios ha puesto en ti, Él no te lo quita. Sin embargo, muchos se han topado ante la situación de decir, bueno, ¿y por qué no avanza esto como yo quisiera que avanzara? ¿O por qué no estoy viendo el resultado del ministerio como yo lo quisiera ver? Y justo ahorita, además de la enseñanza que ya traía preparada, ahorita Dios me llevaba al Salmo capítulo 2, si me acompañan por favor, a partir del versículo 7. Y con eso vamos a arrancar, ¿sí? Gracias. Dice en el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios que si le pedimos, Él nos da. Sí, justo cuando Jesús le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, una de las cosas que les enseñó también fue a pedir, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos con acción de gracias será hecho. Todo lo que pidemos con fe será hecho. La Biblia nos enseña en varias partes que Dios no tiene problema con darnos. Incluso también nos dice que ya nos fue dado todo nos fue dado otra vez. Y con Jesús, dice Efesios 1:3, que toda bendición nos ha sido dada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y a veces, ¿por qué lo que pedimos no lo vemos? Esa es una de las cuestiones que mucha gente se pregunta. Si seguimos leyendo el Salmo 2, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí viene lo que Dios nos habla en este momento. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Primero nos estaba diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. O sea, Dios ahí te está diciendo, yo no tengo problema con darte lo que me pidas. Pero después viene la condicionante, es decir, el cómo, el qué tienes que hacer para ver la bendición. Y lo primero que nos dice es que seamos prudentes, ¿sí? Segundo, que admitamos amonestación. ¿Qué significa admitir amonestación? Que seamos enseñables, que estemos dispuestos a recibir enseñanza. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos nos encontramos en un proceso, pero no todos son capaces de admitir amonestación. Hay gente que te va a decir, no, es que yo no estoy haciendo nada malo, o tú no tienes por qué decirme. Hay gente que es buena para señalar los errores de todos, pero cuando se trata de los propios, se hacen los ciegos. Por eso Jesús enseñaba con la parábola de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, porque es muy fácil estar viendo en qué se equivocan los demás, pero es difícil reconocer cuando uno tiene algo que cambiar. Y por eso dice aquí la palabra admitir amonestación. Servid a Jehová con temor
y alegraos con temor, honrar al Hijo. O sea, ¿quieres ver las bendiciones de parte de Dios? Necesitas servir a Dios y honrar a su Hijo. ¿Por qué? Porque las bendiciones están con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? No en otro lugar. Y a veces no vemos la bendición porque precisamente nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras intenciones, nuestro corazón están en todos lados menos con Jesús, ¿sí? El tiempo está distribuido en muchas cosas menos en pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Y cómo pasamos tiempo en la presencia de Dios? Leyendo su palabra, congregándonos, adorándole, orando. Y entonces aquí repetimos lo que nos está diciendo aquí la palabra: ser prudentes, admitir amonestación, servir a Jehová con temor y honrar al Hijo, ¿sí? Y entonces, con respecto a ser enseñables y admitir la enseñanza que Dios tiene, Dios me estaba dando un versículo en estos días, ya tendrá casi el mes, de esas veces que lo escuchas una y otra vez en tu cabeza, y que lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar. Y yo no sabía en qué parte de la Biblia estaba ese versículo, nada más lo escuchaba y lo meditaba, y de repente me caí en la cuenta que no sabía con qué estaba conectado, no sabía en qué pasaje de la Biblia venía, pero estaba constantemente en mi cabeza. Y viene precisamente a raíz de esto, el por qué no veo yo a lo mejor el crecimiento en el ministerio que yo esperaba, o por qué no tengo el lugar que yo espero tener, o por qué los resultados que estoy viendo no son los adecuados. Y en Lucas, si me acompañan, ya después buscándolo supe que estaba en Lucas 16, dice la palabra de Dios. Específicamente Lucas 16:11 era el versículo que estaba constantemente rodando en mi cabeza sin saber que estaba ahí. Dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Y este es un principio de prosperidad, es un principio de crecimiento, es un principio de madurez. Todos queremos recibir la bendición que nos corresponde, pero no todos sabemos ser fieles con la bendición de otro. Y ese es el problema, porque muchos no crecemos, no maduramos y no vemos la respuesta de parte de Dios como quisiéramos. Leemos otra vez: y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Eso estaba dando vueltas mucho en mi cabeza. Ahorita vamos a leer el pasaje completo. Pero si no puedes ser fiel con el tiempo de otro, con la bendición de otro, con la autoridad que ha sido dada en otra persona, entonces ¿quién te va a dar lo que te corresponde? Leíamos ahorita en Salmos que Dios no tiene problema con dar. ¿Qué dice? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, Dios no escatima cuando se trata de dar. Pero hay principios espirituales en el orden en cómo recibimos las cosas de parte de Dios. Y uno de esos principios es ser fiel en lo de otros. Esta parábola va de la mano con una que se enseña mucho y es muy común, que viene en Mateo capítulo 25. En Mateo 25:21 dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es otro principio. Empiezas con poquito para que puedas llegar a lo mucho. O sea, Dios no tiene problema con darte por herencia a las naciones, pero va a ir de poco en poco, ¿sí? Tienes que llevar un proceso de madurez para obtener lo que es tuyo. Y aunque esta parábola de los talentos habla de que Dios te da un talento y tú lo multiplicas y los hace crecer, eso tiene que ver con lo que Dios te da a ti. Pero las dos parábolas que vamos a ver ahorita en Lucas hablan de ser fiel, no con lo poquito que Dios te ha dado y que lo puedes crecer y multiplicar, de ser fiel con lo de otros, con lo que no es tuyo. Y eso es todavía más difícil. O sea, es un poco más fácil decir, como en la parábola de los talentos, quien la quiere leer en su casa, Mateo 25, Dios te da 2 talentos, tú los puedes multiplicar a 4. Dios te da 5 talentos, los puedes multiplicar a 10. Tú puedes ir a hacer creciendo lo que Dios te da. Pero un reto aún mayor es ser fiel con aquello que no te pertenece. Y eso es todavía más difícil, porque la tendencia humana, carnal, sin Dios, tiende a ser egoísta, ¿sí? Y pues ¿por qué le voy a barrer la banqueta al vecino, no? Si no me toca,
¿no? Pues, hay que se le quede sucia, no es mi problema. Pero ¿qué nos enseña? Si con lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Si no puedes atender cosas de los demás, ¿por qué esperas tener algo que sea solo para ti? Y por ejemplo, eso aplica en el trabajo, ¿no? Muchos, o la mayoría, trabajamos para empresas de alguien más. Y hay quienes tienen sus propios negocios. Y hay gente que anhela tener su propio negocio, pero si no sabes ser fiel con el negocio en el que trabajas, que no es tuyo, ¿cómo te va a tocar que te den lo tuyo si no sabes ser fiel con lo de otro? ¿Sí? Y pasa, ¿no? Hay gente que no es fiel con el tiempo, se le pagan por ciertas horas y llega tarde, ve Facebook en horas laborales, está buscando la manera de tomarse el tiempo de comida más largo de lo que le corresponde. No está siendo fiel con el tiempo de otro. Y luego, a veces es el tipo de gente que se queja y dice, bueno, ay, ¿por qué no me toca un ascenso? Ay, ¿por qué a fulanito sí lo ascendieron y a mí no? Porque hay un principio espiritual. Si con lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? ¿Cuándo te va a llegar el lugar al que te corresponde si no sabes atender las cosas de los demás y tener cuidado por las cosas de los demás? Vamos a leer completa la parábola. Se llama la parábola del mayordomo infiel. Dice desde el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí viene el primer problema. El mayordomo se consideró infiel porque disipó los bienes de su amo. Es decir, no los administró cuidadosamente, no los cuidó bien. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Y aquí es algo interesante. Número 1 está hablando de las riquezas infieles y de las riquezas injustas. Es decir, del dinero de los inconversos. Muchas veces creemos que solamente con el hermano debemos de ser bondadosos, que solamente con el hermano debemos de ser honestos, ¿no? Aunque tu amo o tu jefe gane el dinero de manera deshonesta, si tú trabajas para él, tú tienes la obligación de ser justo y honesto con sus riquezas, aunque no sean tuyas. Y aunque las haya ganado como las haya ganado, no es problema tuyo. Aquí nos enseña, aunque él haya ganado el dinero de mala forma, tú tienes que ser fiel con sus riquezas para que después a ti te sea dado lo que es tuyo, ¿no? Porque luego está esta idea como tipo de político de, pues si todos roban, yo también robo. Y si él roba, pues 50 para ti, 50 para mí, ¿no? Es así como, esa es la idea del mundo, ¿no? Y entonces entre el quinto todos nos repartimos y metemos una factura que no inflada para que nos toque comisión a todos. Y aquí te dice, aunque el otro tenga ganancias injustas, tú tienes que ser justo porque tú eres justo y tú fuiste llamado a justicia, ¿sí? Y eso, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? Y también pasa, por ejemplo, en una casa. No todos viven en casa propia y muchos quisieran y anhelan tener una casa propia. Pero si no puedes cuidar la casa en la que vives, que aunque no es tuya y no eres el dueño, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Sí? Si no eres cuidadoso con la pintura, no, es que eso le toca al dueño, ¿no? O no, el clásico, ¿no? Que ¿para qué le inviertes si ni siquiera es tu casa? Pues estás viviendo tú ahí, ¿no? No, a lo mejor no le vas a invertir en construirle un cuarto, pero mínimo el mantenimiento del día a día, llevarlo para que esté bien, para que se vea bien, porque va lo mismo. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo?
¿sí? Es un principio de prosperidad, es un principio de reino. El principio de no estar pensando nada más en lo mío, sino en también cuidar lo de los demás. Aunque yo no lo haya ganado, yo no lo haya generado, aunque aparentemente no tenga nada que ver, hay que ser fiel con lo que es de los demás. Y pasa, ¿no? Mucho, y vuelvo al ejemplo de los trabajos, ¿no? La camioneta del trabajo, pues como a ti no te costó, le pisas y que se gaste más la gasolina, y ya si le diste un golpe en una vuelta te vale, pues al final que es la del trabajo y el jefe paga, ¿no? No. Y volvemos al principio, pero pues, yo tengo que andar diario en camión y yo quisiera un coche, no sé qué. Pues si no cuidas lo que no es tuyo, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿No? Eso es un principio. Hay que ser cuidadosos con las cosas que no son nuestras y que están a nuestro alcance cuidar. Y eso fue precisamente lo que le llevó a este mayordomo a alcanzar misericordia. Primero había sido negligente, primero había disipado los bienes de su amo, pero cuando se dio cuenta que venía la consecuencia sobre él, rectificó el camino y se puso a administrar los negocios adecuadamente, y por eso fue el que alcanzó misericordia. Y esto también la palabra de Dios me lo llevaba al ministerio. Volvemos al mismo principio. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? ¿Por qué yo no tengo el lugar que creo que me merezco? Porque a lo mejor no estoy siendo tampoco cuidadoso con el ministerio de otro. Desde quien le toca hacer el aseo y no me importa y ensucio a propósito, ya desde ahí no estoy siendo fiel con lo ajeno, con el tiempo de otra persona, con el ministerio de otra persona. Eso también es algo ajeno, y si yo no soy fiel en lo ajeno, ¿quién me va a dar lo que es mío? El tiempo de mi líder, por ejemplo. El líder de alabanza dedica tiempo a preparar, a investigar, a capacitar a su gente, y si no soy fiel con el tiempo de él, ¿quién me va a dar lo que es mío? De la persona que se sienta a enseñar. Ay, no, pues cuando predica fulanito ni voy, al fin que ni me gusta, ¿no? Si en lo ajeno no eres fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Sí? Y también pasa en el ministerio y pasa en la iglesia. Estamos muy preocupados porque a mí no me toman en cuenta, porque yo, pero cuando me toca a mí ver lo que están a apoyar a los demás en lo que aparentemente no es mío, me hago a un lado. Pues es como a mí no me toca, a mí no me importa si se cae ahí y se ensucia. No, a fin que a mí no me toca, eso no lo hago yo. Volvemos al mismo principio. Si en lo ajeno no eres fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Sí? Y a veces por eso es que no obtenemos el llamado a lo mejor como lo queremos desarrollar. Por eso es que a lo mejor Dios te está llamando a ser pastor, pero si no eres fiel con el pastor que tienes ahorita, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Sí? Hay principios que primero se deben de cumplir para poder ver ese desarrollo y ese crecimiento que Dios nos quiere dar. Dios no tiene problema en darnos, Dios no tiene crecimiento en llevarnos a nuevos lugares, a que crezcamos. Como dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Todavía hay más adelante para todos, pero hay que seguir siendo fieles aún en lo que no es nuestro, en el tiempo de los demás, en lo que los demás dedican, en la enseñanza que otros dan, porque entonces ¿quién me va a dar lo que es mío? Al fin que está la alabanza, pues no importa si ahorita llego temprano. Pues no es para entretenernos ahí a ver si ya el tráfico. Es un tiempo que se dedicó para tu ministración, para tu liberación, para que tú puedas entrar a la presencia de Dios y que la palabra de Dios haga un mejor efecto en ti. Pero pues si en lo ajeno no eres fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Sí? Hay que ser respetuosos con el tiempo y con el ministerio de los demás para que también yo pueda ver el crecimiento en el mío. Y justo de eso trata la parábola, la siguiente parábola a la que quiero llegar, si me acompañan a Lucas 19. Lucas 19 es la parábola también de los, parecida a la de los talentos, es una parábola muy parecida, pero esta se enfoca en la autoridad, no tanto en la multiplicación de bienes, sino en la autoridad. Si me acompañan a leerla, Lucas 19:11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo: negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que envuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él los siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí me voy a detener. Dios no solamente multiplica los recursos, como lo enseña la parábola de los talentos, así como tienes 5, luego tienes 10. Dios también, cuando eres fiel en lo poco, cuando eres fiel en lo de otros, Dios te da autoridad. El problema es que mucha gente quiere tener autoridad sin haber pasado primero por el proceso de ser fiel en lo poco, de ser fiel en lo de otros, pero sí queremos tener autoridad. Y viene a causa de que tenemos un mal concepto de qué es la autoridad también, pero eso ya será tema de otra predicación. ¿Qué pasa si eres fiel en lo poco? Dice el 17, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El tener autoridad es el resultado de ser fiel con lo poco. Esa es la causa de la autoridad. Mucha gente cree que la gente que tiene autoridad es porque sabe mucho, porque se cree mucho, porque es amigo de no sé quién, porque fulanito le cae bien. No es por eso. La gente que es fiel en lo poco es la gente que después tiene autoridad. La gente que es diligente en su trabajo, la gente que hace lo que tiene que hacer sin que la tengan que estar correteando, sin que se lo recuerden, que incluso hasta se adelanta, ya sabe lo que el jefe lo va a pedir, ya lo tiene listo. Sí. A la gente que la tienen que andar correteando, que le tienen que recordar qué es lo que tiene que hacer, no la van a poner sobre autoridad de nadie. ¿Sí? Por eso nos enseña aquí, repito el versículo 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mucha gente quiere autoridad, pero poca gente quiere ser fiel en lo poco. Muy poca gente quiere ser fiel donde no la ven. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, a este también le dio autoridad. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Está un poco fuerte cómo termina, sí. Pero la cabeza, son decapitados porque la cabeza representa la autoridad. ¿Sí? Se les quitó la cabeza porque se les quitó la autoridad. La Biblia dice que la cabeza es Cristo. Cristo es la autoridad sobre nosotros. La cabeza representa la autoridad. Si no eres fiel en lo poco y tienes autoridad, te va a ser quitada. Vas a ser decapitado espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay un principio. Muestras fidelidad en lo poquito, creces. Muestras fidelidad en lo poco, te es dada autoridad. Eres fiel en lo de otros, eres fiel en el ministerio de otros, te va a ser dado un ministerio para ti. Eres fiel en el negocio de otros, te puede ser dado un negocio para ti si lo quieres. Te puede ser dado un ascenso si así lo quieres. Pero primero necesitas ser fiel en lo poco, necesitas ser fiel en lo de otros, necesitas respetar el tiempo de los demás para que también puedas ver la bendición sobre ti. Porque Dios no tiene problema en dar, Dios da abundantemente, pero Dios también nos lleva por un proceso de madurez. Y una de las formas en las que mostramos el proceso de madurez es siendo fieles en lo poco, donde no nos ven, en el tiempo de los demás. No nada más pensando en yo, lo que yo quiero, sino pensando en qué puedo hacer por los demás. Entonces, si tú lo que quieres es una casa propia, pero ahorita no lo tienes, piensa en este principio. Sé fiel en lo de otro para que te sea dado lo que es tuyo. Si quieres un carro propio, pero ahorita no lo tienes, sé fiel en lo de otro. Cuida hasta el transporte público. O sea, hasta si ese es ahorita tu medio de transporte, no lo rayes, no le dejes basura. O sea, sé fiel en lo de otro para que te sea dado lo que es tuyo. ¿Sí? Si ahorita no tienes un ministerio y quieres tener un ministerio, sé fiel con los ministerios que ahorita están, en el tiempo que la gente está dedicando para ti, porque al final de cuentas los que estamos ejerciendo un ministerio lo hacemos por los demás. Sé fiel con ese tiempo, sé fiel con lo que los demás están dando sobre ti y eventualmente recibirás lo que es tuyo. Pero primero hay que cumplir con los principios espirituales que Dios estableció para poder ver los resultados. Desafortunadamente vivimos en un mundo tan acelerado que queremos ver los resultados así, ¿no? De un día para otro, quiero ya oré hoy y mañana ya ver resultados,
pero Dios en la Biblia siempre nos enseña que todo es un proceso. Y parte del proceso es ser fiel en lo de otro para que me sea dado lo que a mí me toca y lo que me corresponde. ¿Sí? Entonces, si finalizamos la transmisión, porque lo siguiente ya es para la iglesia, no es para... nada más quiero agregar de la mano de esto que vengo enseñando, que